Cuidado. Ya estamos. ¿Estamos? Listo. Gracias, Remy. Bien, entonces arrancamos nuevamente. Bueno, creer en Cristo, lo planteo como pregunta y se van a dar cuenta que voy a hacer muchas preguntas. Y ya que estamos preguntando, ¿cuántas preguntas le hicieron a Cristo creen que hicieron a Cristo en el Evangelio? Tírame un número. Vivi, ya que estamos... ¿Cuántas preguntas le hicieron a Cristo? No tengo idea. Miles. En el Evangelio, está bien. ¿Cuántas preguntas hizo Cristo? Bueno, ¿cuántas preguntas hizo Cristo? Alexia. No tengo idea, pero... Un número. 300. Bien. La gente está bien. Bueno, los números... Solté un número nomás yo, ¿ah? Sí, está bien. Muy bien. Bueno, le hicieron 100 preguntas a Cristo y él hizo 200 preguntas, el doble de las preguntas que le hicieron. ¿Y eso qué nos dice? Hay algo, ¿no? Y como le hicieron siempre, obviamente no están todas las preguntas que probablemente, como dijo Vivi, le tienen que haber hecho miles de preguntas. Pero las que están en el Evangelio son 100 y él va a hacer 200. Es decir, tomemos eso como una especie de método, como camino también para ahora adentrarnos en este personaje, en esta persona que es Cristo, preguntándonos mucho, porque él era el método que él usaba. Y bueno, al final, ese ven y lo verás, lo voy a explicar después. El contenido de lo que vamos a ver hoy, bueno, una introducción, el evento pascual, que es como, digamos, entrar en los evangelios. Después, nosotros qué pensamos de Cristo, cómo se presentó Cristo a los demás, que es esa parte que está ahí, Jesús de Nazaret, un hombre libre, ese es el modo como se lo vio a Cristo. Después, qué cosa pensaba Cristo de él, o sea, qué cosa dice él de sí mismo. Y después concluimos con, digamos, el evento final de su vida, que es pasión, muerte y resurrección. Entonces, básicamente es entrar por los evangelios, qué cosa pensamos nosotros de él, qué cosa pensaba la gente de él, qué cosa pensaba Cristo de él, y al final concluye su vida. Bien, entonces, introducción un poco el por qué estar hablando de esto. Básicamente, hablar de Jesús nunca ha sido algo fácil, menos a lo mejor en el momento que nosotros estamos, pero él, si leemos eso que está ahí en el Evangelio de Marcos, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso es algo que él nos pide, ¿ok? Cristo nos pide, y esta pregunta, ojo, que la podemos o deberíamos hacerla todos. ¿Qué cosa piensan los demás de Cristo? ¿Qué cosa piensa el ateo de Cristo, el feminista de Cristo, la feminista de Cristo, el anti-iglesia de Cristo? ¿Qué cosa piensa el budista de Cristo? Todos. En esa pregunta, la gente, están incluidos todos, incluidos nosotros también. Entonces, nosotros, ¿qué cosa decimos de esa pregunta? ¿Qué significado tiene para tu vida, para nuestra vida? Como vemos, esto está dirigiéndose también a nosotros. Nosotros, por lo tanto, estamos también llamados a responder y al mismo tiempo, a lo mejor, de preguntarle al Señor, ¿vos quién sos? Porque a lo mejor en esta pregunta se esconde también una verdad. Conociéndote a vos, Cristo, puedo conocerme mejor a mí mismo. ¿Okay? Conociéndote a vos, Cristo, yo me puedo conocer mejor a mí. ¿Por qué? Porque si la hipótesis es vos, Cristo, sos la manifestación más alta y más pura de Dios, y al mismo tiempo la manifestación más alta y más pura de quién es el ser humano y de quién soy yo, entonces esta sería verdad aquello que estamos diciendo. Conociéndote a vos, Cristo, yo me voy a conocer mejor a mí mismo. ¿Okay? Esto, en pocas palabras, es un resumen de lo que está en el Evangelio. Si alguno quiere anotar, yo voy a tirar algunas citas, si les interesa. En el prólogo de Juan 1.14 va a decir, el verbo se hizo carne. ¿Esto qué significa? En todo el inicio de Juan va a decir, bueno, Él es Dios y se hizo hombre, punto. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces, si Él
Dios, el creador, nuestro creador, se hizo hombre, por lo tanto tiene algo para decirnos Dios, ¿no? Él es el creador, nuestro creador. Y de nuevo un poco, ante esa sociedad en la que estamos, un poco líquida, fluida, como queramos llamarla, es difícil hablar de Cristo y ante esa pregunta que vamos a hacer, entonces por lo tanto, y nosotros también, ojo, somos parte también de esta sociedad, de este contexto en el que estamos, cultural. ¿Qué tipo de vida queremos nosotros vivir? En el fondo, eso es un poco también la pregunta. La pregunta de fondo es, ¿cuál es el sentido que quiero darle a mi vida? ¿Es solo lo que yo puedo ver o tocar o sentir o hay algo más? Dicho en otras palabras, ¿tengo el deseo de que exista algo más en mi vida? ¿O experimento que nada termina respondiendo del todo completamente a este deseo que yo experimento en mi corazón? Si de algún modo ustedes sienten que algo perciben de sintonía con estas preguntas, esto evidencia a lo mejor que nos estamos dando cuenta que vivimos en un mundo en el que nos hacemos miles de preguntas y en el que nosotros mismos nos convertimos en la búsqueda. ¿Okay? Yo soy búsqueda, yo me convierto en búsqueda de mí mismo. Busco un sentido para mi vida y ese sentido sea tal que yo lo puedo dedicar toda mi vida a eso. Eso es algo que quiero encontrar. ¿Okay? Entonces yo espero y espero ese encuentro hasta que, aquí tenemos el momento netamente y puramente cristiano, ese encuentro se da con Cristo. ¿Okay? Cuando nos encontramos con Cristo, con Jesús de Nazaret. ¿Dónde? Lo vamos a ver, intentaré rápidamente de hacerlo en los evangelios. ¿Okay? ¿Qué cosas son los evangelios? Ante esta pregunta, digamos, que vemos que también la aportamos nosotros como búsqueda de nosotros. Los evangelios, ojo, no son, así para, digamos, muy rápidamente, muy breve, los evangelios no son narraciones biográficas, perdón, de Cristo, son confesiones de fe. ¿Ok? Entonces, esto obviamente no significa que no hayan elementos históricos, sino más bien estamos afirmando que sí, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús no nos dejó ningún escrito, nada escrito por él. Entonces, esos 3 puntos que están ahí, no es una biografía, no es una autobiografía, no tenemos todo lo que dijo, vivió Cristo, o al menos en el Evangelio no está todo, pero lo que sí está, las certezas que sí están, y ahí viene el evento y fe, es de su existencia, o sea, él existió y eso es históricamente un hecho, que él muere y resucita, eso es un hecho también histórico y con historia, si a alguien le interesa después me pregunta, está registrado históricamente por fuentes más allá de lo bíblico, más allá de las fuentes incluso cristianas, que era un taumaturgo, significa que hacía milagros, y él trae un anuncio que básicamente lo dice en parábolas, como el Evangelio de hoy también tiene una parábola, y bueno, Cristo básicamente casi todo lo dijo en parábolas, o sea, todos los anuncios del reino los hace a través de parábolas. Okay. Esas son certezas. Su existencia, que él muere, resucita, que hizo milagros y que él viene, o sea, de entre digamos, brevemente, algunas de las certezas que les puedo dar. ¿Okay? Y él, bueno, va a traer, me imagino que parábolas algo más o menos saben lo que es, y el reino de Dios, bueno, básicamente, ¿qué cosa es el reino de Dios? Es ese es el ser humano que acepta que Dios esté siendo parte de su vida, de la presencia de Dios sea parte de su vida, y por lo tanto Él reina en mi vida. ¿Okay? Básicamente. Ok, entonces entramos en los evangelios y nos hacemos la pregunta de nosotros qué pensábamos de ese Jesús. ¿Qué pensamos de ese Jesús? Sus discípulos se van a dar cuenta que, digamos, es una certeza, Él muere y va a resucitar. Y básicamente, como vimos, los evangelios son una confesión, unos escritos que confiesan la fe de personas que se encontraron con el resucitado. ¿Okay? Entonces, ellos se dan cuenta que
esta resurrección es el sí de Dios a la vida de Jesús. ¿Okay? Significa que su muerte y su vida son la orientación o el sentido para nuestra muerte y nuestra vida. ¿Okay? Él verdaderamente se hizo hombre. Su vida marca como un camino para nuestra vida. ¿Okay? El sentido de nuestra vida, eso que nos estábamos preguntando al inicio, lo podemos sintonizar con el cómo vivió este Jesús de Nazaret y cómo murió. ¿Okay? Esto es determinante para nosotros, porque este sí de Dios es, de nuevo, un sí a su vida y a su muerte. ¿Okay? Ese sí le permite a Él, que es el viviente, porque es un resucitado, venir a nuestro lado, hacerse presente, ¿okay? Y Él decirnos a cada uno, ese encuentro que estamos esperando, che, yo tengo algo que decirte. Este es un modo, es el modo de vivir y de morir. ¿Okay? Y acá se presenta el momento de la decisión personal. Ante esa pregunta de, bueno, creer en Cristo o no, yo elijo darle espacio a mi incredulidad o elijo decirle a Jesús que yo creo, ¿okay? A pesar de mi poca fe, y ayúdame en mi fe que es pequeña. ¿Okay? En este momento yo doy el espacio a ese creyente que ya está en mí, esa fe que ya hemos recibido nosotros por el bautismo. Entonces, si lo personalizamos un poco más, esta pregunta, esta cuestión de Jesús se presenta de manera personal como, ¿qué tipo de persona yo quiero ser? ¿Qué tipo de vida yo quiero vivir? ¿Qué tipo de muerte yo quiero transitar? ¿A quién le quiero dar la última palabra en mi vida? ¿A la nada, a lo desconocido, a las cosas que puedo ver o a Jesús? ¿Okay? Si elijo a Jesús, entonces estoy diciendo, esa palabra orienta mi vida y también orienta el modo como voy a morir. Ante esa pregunta de qué cosa nosotros pensamos, quién es este Jesús, o sea, y esa decisión que tenemos que tomar, ok, yo quiero darle a Él es mi Dios, y yo respondo con fe, ok, yo con fe pequeña, pero ok, vos sos mi Dios. Pero ¿qué tipo de Dios queremos? ¿Okay? Lo que tenemos ahí en esa imagen es, bueno, el crucificado y no sé si alguien me puede decir, ¿sabe el contexto de esa cita? ¿En verdad este hombre era hijo de Dios? ¿De dónde sale? Alexia. Sí, está como... Apagó la cámara. Aquí estoy. Es que apagué porque estoy ahora comiendo, pues, pero te estoy escuchando todo. Bueno. Me suena de... ¿No es del pasaje del Evangelio? No. Pero de Maús también dicen al final que cuando él se va, como que en verdad él era, ¿no? Una cosa así. Claro, pero no sé si es exactamente esa cita. Pero, okay. Paloma. O bueno, el que quiera, sí, bueno, Paloma, y si querés. No, yo no sé. ¿No? Ni idea. Tucutu. Bien. ¿De dónde sale esta cita? Es el soldado romano cuando ve morir a Jesús. Ahí alguien en el chat dice algo. Soldado romano, bien, el padre. El soldado romano. Y bueno, no voy a leer más el chat porque si no, yo sabía. Bien. Si no, me voy a desconcentrar. Entonces, el soldado romano ve cómo muere Jesús y dice, wow, verdaderamente era el Hijo de Dios. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Okay? Pero es un crucificado. ¿Okay? Ojo, eso es bien fuerte esto. O sea, es como Marco, el evangelista, bueno, y Marcos, que nos dice, ok, hasta ahora venimos entusiasmados, bueno, Cristo que multiplica los panes, o sea, ese Cristo a lo mejor que tenemos, el que caminaba sobre las aguas, el que cura las enfermedades. ¿Vos estás buscando ese tipo de Dios, de Jesús, el que hace milagros? ¿O te entusiasma más el que te da todo lo que vos le pedís? ¿O más bien te entusiasma ese Salvador crucificado? ¿Okay? Un Dios débil,
pobre, fracasado, crucificado. ¿Eso te entusiasma? Dios, el Cristo, revela ese rostro de Dios como un Dios débil y necesitado de vos. ¿Okay? Tengo sed, va a decir Jesús en la cruz. Tengo sed de vos, de tu corazón, de tu amor. ¿Estás dispuesta a aceptar un Dios que te necesita a vos? Incluso a lo mejor más de lo que vos lo necesitas a Él. En sentido figurado, obviamente lo necesitamos también a Él. Para aceptar esto es necesario ese don de fe. Ojo, estamos como caminando. Creer en Cristo, lo que necesitamos es un don, es un regalo de Dios. No depende solamente de nuestras fuerzas. Cuando decimos sí o que acepto este regalo, este don de Dios, acepto es como decir, okay, tengo la palabra de este amigo, este Jesús, yo confío que puedo realmente poner toda mi vida en Él y que en un momento, cuando pase de esta vida a la otra, cuando muera, voy a tener la eternidad para estar con Él. ¿Okay? En pocas palabras, es repetir las mismas palabras de Pedro en un momento, que le va a decir a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo vos tenés palabras de vida eterna. ¿Okay? En resumen, cuando vos le decís esto a Cristo, es ese creyente que está naciendo en vos y dice: una presencia y unas palabras como las tuyas, Jesús, yo no las he encontrado nunca jamás en mi vida. ¿Okay? Ahí sos discípulo, ahí sos discípula, ahí empezás a creer en Él. Ahí te convertís, porque eso es un encuentro, es un don de Dios. Ojo, es un don de Dios, no se trata de tus propias fuerzas, que tienes que ser, bueno, acá en Argentina dicen capo, tienes que ser un genio, resolver la fórmula mágica, no, es todo un regalo de Dios, de su amor. ¿Okay? Él viene a vos y te llama, ¿okay? Ven y estate vos conmigo. El discípulo es aquel que permitió encontrarse con Él, que lo permitió, que Jesús se encuentre con Él y decide estar con Él. ¿Okay? Entonces, cada vez que ustedes abran una palabra, una página de este Evangelio, es como Jesús que pasa en ese momento, te ve y te llama nuevamente y te dice: tengo algo para regalarte. ¿Qué cosa? La vida. Okay, mi vida, mi propia vida. Si querés aceptar mi palabra, aceptarás ser también vos viviente con esta misma vida que yo te doy. Un viviente como lo es Él. Entonces, ¿qué cosa? Ahí pasé la página. ¿Qué cosa? Eso es lo que nosotros esperábamos más o menos de Cristo. Empezamos a desarmar, de construir un poco, a lo mejor, discúlpenme. Pero bueno, ¿qué pensaba la gente cuando se encontró con Cristo, con este Cristo histórico, la gente contemporánea a Cristo? Lo primerísimo que debemos decir es: Jesús se presenta como un hombre libre, ¿okay? Y por lo tanto quiere tu libertad. Eso es clave para tu vida. Cualquier cosa que se presente en tu mente como que yo tengo que hacer esto, yo tengo que rezar, yo tengo que ir a misa, no. Eso no es lo que quiere Cristo. Lo que quiere que seas libre y elijas porque querés. Amo estar con vos, Cristo, amo charlar con vos, amo ir a misa, amo hacer las cosas que tengo que hacer. Las hago porque lo quiero. ¿Y cómo se presenta este Jesús libre? Bueno, sobre todo en sus relaciones, como ven ahí, la libertad en sus relaciones. Esto hasta el punto, o sea, disculpen, va a ser bastante breve, pero creo que voy bien de tiempo. Bueno, para ahí, si querés, en el chat me escribís cómo voy de tiempo. ¿Cómo eran sus relaciones con los demás? O sea, yo voy a lo más directo. ¿Cómo era su relación con su familia, con María, la Virgen, María, la Madre de Dios? En un momento vamos a encontrar que, no sé si se recuerdan, bueno, les pregunto, ¿se recuerdan algún pasaje? Ya que estamos. ¿Se recuerdan algún pasaje que está Jesús y María? O sea, aparte de la cruz. ¿Eh? Bien, ahí. En las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Bodas de Caná. A ver, para Cristóbal, ¿qué dijiste? Bodas de Caná. Bodas de Caná. Vivi, ¿qué dijiste, perdón?
Cuando Jesús era chiquito y se escapa y lo estaban buscando, pero estaba Bien. algo, Muy bien. Bien, pero no bien, bien. sabía cuántas preguntas eran. Algo al menos. Bien, entonces, Jesús se pierde. Al cabo de 3 días lo encuentra. Imagínate la madre que perdió a su hijo en esa época, ¿no? Sin celular, sin nada, perdés a tu hijo, tenés que recorrer 3 días hasta encontrarlo. Pobre madre, pobre José. Y cuando se encuentra, che, Jesús, ¿por qué te portaste así con nosotros? ¿Por qué nos hiciste esto? Y Jesús le va a decir, che, pero no sabías que yo tenía, ¿por qué te pones así? ¿Por qué me buscabas? O sea, ¿no sabías que yo tenía que estar en la casa de mi padre? ¿Qué cosa nos está enseñando? Estoy yendo como a lo nuclear. Jesús se presenta también libre frente a los lazos biológicos de sangre. Y esto después se replica en todo. Libertad frente a la autoridad política, libertad frente a la autoridad religiosa de su tiempo. Él va a presentarla como lo más especial, lo más lindo que nos trajo él en esta libertad de las relaciones humanas, es que ya no depende de cuánto dinero tenés, qué raza sos, qué cultura venís, de qué tiempo, si sos rey, capo, regenio, religioso o no, si vas todos los días a misa o no. Todos somos hijos de un mismo Padre. No sabías que yo tenía que estar acá en la casa de mi Padre, dice Jesús. Todos somos hermanos y coherederos. La paternidad de Dios es lo que nos trajo Jesús, esa libertad de ser hijos de un único Dios y todos, por lo tanto, hermanos. Hay un planeta que nos regaló Dios a todos y en primer lugar de Él que nos lo regala, y nosotros no podemos convertir de la tierra o de nuestras cosas, es de eso un Dios, ¿ok? Porque si lo hacemos, bueno, vienen todos los problemas que traemos nosotros los hombres, típicos, digamos, peleamos por la tierra, por el dinero, por lo que sea. ¿Okay? Vos tenés la libertad para elegir quiénes son tus hermanos, y pueden ser todos los seres humanos. ¿Okay? Esa decisión es tuya. Y todos, por lo tanto, coherederos de una misma tierra, todos participantes de una misma casa familiar. ¿Okay? Dios fundamenta esta igualdad humana y nadie está excluido de ser hijo de Dios, hijo o hija de Dios. Cuarto punto, casi último. ¿Qué cosa pensaba Jesús de sí mismo? El testimonio que da Jesús de sí mismo. Seguramente, bueno, porque usted sabe, es Dios, podría haber venido y podría haber nacido en el palacio del emperador romano y ser hijo del emperador, qué sé yo, uno con la aristocracia. Entonces, él no vino así, no se considera un aristócrata, por más que es el rey, él se dice y acepta ese reino, pero de otro tipo. ¿Por qué no se considera un aristócrata? Porque convive con las personas más humildes y sencillas y pobres. Bueno, vivió como un carpintero. A pesar de hacer milagros, no se considera un superhombre, ni un mago, ni un brujo. Él considera que en él se hace presente el reino de Dios, como ya le dije. Y no es un charlatán, o sea, no dice muchas cosas, sino que con pocas palabras realiza los milagros que va a realizar. Sé libre, sana, no te condeno, te perdono tus pecados, levántate y camina. Él sabe que en esa palabra está realizándose, y como la misma palabra con la que Dios creó todo, en esa palabra se revela Dios. ¿Bien? El reino que nos trajo Jesús es un Dios que se acerca al hombre necesitado y sabe que en esa palabra que Él está dando, Dios se ha hecho más cercano que nunca jamás. Jesús no vino a entretener a la gente a hacer milagros, porque muchas veces tampoco los va a hacer cuando le piden, che, hace un milagro por acá, y Él va a decir, no les voy a dar una señal, como la están pidiendo, una señal milagrosa, no solamente les voy a dar la señal del profeta Jonás. Si alguno quiere después saber qué cosa se refiere a eso, lo vemos después.
El verdadero milagro que quiere traer Jesús es el milagro de que vos aceptes su presencia en el templo de tu propio corazón. ¿Okay? El milagro verdadero es la conversión de tu corazón que deje a lo mejor, o a lo mejor lo digo mío, ¿no? Porque no, digamos, probablemente ustedes son muchísimo más buenos y más santos que yo, seguro. Quiere que mi corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Ese es el verdadero milagro. Quiere que el verdadero milagro no es la sanación corporal o psíquica o todo lo que yo le pueda pedir. El verdadero milagro es que Él quiere que yo pueda vivir como un hijo de Dios, como hermano de todas las personas, a pesar de mis enfermedades, a pesar de todas mis heridas. ¿Y cómo lo presenta esto? Como estamos viendo, era sumamente libre al punto que, bueno, nada, él lo van a llevar a la cruz por esta extrema libertad y él no se hace ningún problema sabiendo que lo van a crucificar. Ahí lo que tenemos en esa cita es qué tipo de Mesías se considera Jesús, qué tipo de rey de Israel se presenta Jesús, se considera Jesús. ¿Alguien quiere leer la cita? Así no hablo yo todo. Porfa. Yo leo. Dale. Yo puedo Dale. leer. Dale, Maca. Gracias. Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor. Muy bien. Muchas gracias, Maca. Esto está en el... Bueno, yo lo corté ahí para odio las diapositivas con llenas de texto, pero el Señor es, bueno, va a responder de manera muy fuerte: aléjate de mí, Satanás. ¿Okay? No piensas las cosas como Dios, sino como los hombres. Jesús no es el rey Mesías que el pueblo de Israel esperaba. ¿Okay? Jesús va a ser ese rey Mesías que va a ser crucificado. ¿Okay? De nuevo, ¿vos estás dispuesta a aceptar ese tipo de Mesías, ese tipo de rey en tu vida, alguien que va a ser herido, fracasado, crucificado? ¿O esperamos a lo mejor otro tipo de Mesías, de Salvador? Ya, terminando, espero que ahí se clarifique un poco más todo lo que intento decir. La vida de Jesús va a terminar con la pasión, muerte y resurrección. Jesús va a ser arrestado, va a ser procesado, y ahí, bueno, y previo a esto está la imagen que tiene ahí, la última cena, que Juan va a narrarnos el lavatorio de los pies, no nos va a narrar la institución de la Eucaristía, la última cena, digamos, porque para él básicamente ya tiene otro discurso del pan de vida, se llama, pero bueno, para no entrar tan teológicamente, la cuestión es lo mismo, o sea, es ese mismo rostro de Dios que se está mostrando, que es el mismo que va a estar en la cruz, el mismo que va a estar en la pasión, sufriendo en la pasión por nosotros. Un Dios que se arrodilla ante vos. ¿Okay? ¿Estamos dispuestos a aceptar ese Dios que se arrodilla ante nosotros? Lo que está ahí es sumamente fuerte. Pedro, que le dice: vos, Señor, o sea, el Rey, el Mesías, vas a lavarme los pies a mí, que obviamente era el gesto de los esclavos, reservado para los esclavos. El esclavo era el que lavaba los pies a otra persona. Imaginémonos lo que significaría lavarle los pies a esa gente, digamos, que vivía en calles de tierra. Entonces, digamos, lavarlos era una acción bastante importante. Jesús le dice: ahora no lo entiendes lo que estoy haciendo, pero más adelante lo vas a entender, más tarde lo vas a entender. Acá yo narro básicamente todo este movimiento, este Jesús, que es increíble. O sea, él, pero no, siendo Dios, una persona más de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, él se hace hombre, entonces empieza como esa lógica, ese camino de hacerse cada vez más
y más pequeño, más y más frágil. ¿Ok? Al punto que se arrodilla ante alguien que le lava los pies, ojo, a todos los que están ahí, incluido Judas, el que lo va a traicionar, y él sabe que lo va a traicionar. A él le va a lavar los pies, le va a besar los pies también al traidor. ¿Vos estás dispuesto también a eso, al que te traicionó, al que te hizo lo peor? ¿Estás dispuesto a lavarle los pies? ¿Estamos dispuestos a aceptar a ese Dios que lava los pies al que me traicionó también a mí? Este Jesús muestra ese Dios, ese rostro de Dios. Ese gesto creo que para mí es digamos, esencial, muestra todo. O sea, es yo voy a dar la vida por vos, por amor, ¿okay? Hasta la cruz. Yo me arrodillo ante vos, voy a dar todo por vos. ¿Okay? Esto es difícil de aceptar, un Dios lavador de pies, un Dios esclavo del hombre. Y así creo que vamos terminando, ya esta es la última, para que Raimi no me mate. Jesús a Pedro le va a decir, no me lavarás los pies, le dice Pedro, y Jesús le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Okay? Al inicio de todo lo que yo les he intentado compartir, disculpen si ha sido un poco rápido o poco claro, pero básicamente en todo este recorrido, ese ven y lo verás cuando, no sé si les pregunté, no les pregunté, ese es el momento en que los discípulos de Juan el Bautista van y se acercan a Jesús y dicen, che, maestro, ¿dónde vivís? Y Jesús les dice, bueno, ven y lo verás. Eso está en el capítulo 1 de Juan. Al final, básicamente estamos pasando todo el Evangelio, Juan 17, y después viene la crucifixión, muerte y crucifixión y resurrección. Pero antes de eso, Jesús va a decir esas palabras. Padre, yo les he dado a conocer quién sos vos y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Okay? Entonces, ante la pregunta de Cristo, de los discípulos a Jesús, de Cristo, Maestro, ¿en dónde vives? Jesús y todo este evangelio básicamente lo que va a decir es, yo vivo en vos, yo quiero vivir en tu corazón. ¿Okay? Si vos lo aceptás, si vos crees en él, si vos querés, y a quién vas a darle aceptar a que él habite en tu corazón, es a un Mesías crucificado, un Mesías que necesita de vos, pero ha dado todo en la vida, lo ha dado todo por vos, hasta el punto de arrodillarse, lavarte los pies. Punto. That's it. Stop share. Creo que, padre, me pasé 2 minutos, nada más, ojo. Pero bueno, gracias a todos los que leyeron y lo hicieron tan bien. Vivi, sorry por la pregunta que te mató ahí de las... Pero bueno, eso. No sé si tenían algunas preguntas. Sí, está muy tímida la gente. Es tímida, la gente es tímida. Está conmovida la gente. No. Es bonito ahorita aprovechar para, o sea, por un lado lo que hay en tu corazón, o sea, qué preguntas y qué movimientos te ha suscitado, o sea, lo que has escuchado, algo te ha conmovido.